Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Marlene. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Es para nosotros un privilegio muy grande que Dios nos da poder compartirles una porción de la palabra que Dios ha revelado a nuestro corazón en momentos difíciles. Amén. Y hemos podido ver la mano de Dios cómo se manifiesta y su gloria. Amén. Y hoy vamos a hablar, Dios nunca llega tarde. Así es. Él todo lo tiene calculado y preciso. Así es, pastor. Y vamos a leer el Salmo 143, 6 al 12. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia me sacará mi alma de angustia. Por tu misericordia disipará a mis enemigos y destruirá a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén y amén. Siga, pastora, por favor. Vemos acá, hemos tomado como ejemplo la vida del rey David, que el problema de David no era de necesidad porque él estaba en un palacio, era el rey, pero sí tenía una angustia, estaba en soledad porque tenía una persecución de sus propios enemigos. Y hablábamos la semana pasada que la actitud que tomó David fue de rendirse totalmente a Dios, Amén, de humillarse ante la presencia de Dios y dependió 100% de Dios. Y es lo que el Señor nos enseña a través de este salmo, que el Señor a veces permite cosas difíciles en nuestras vidas para que miremos al Todopoderoso, para que nos acordemos que hay un Creador del cielo y de la tierra, de que el Señor Jesucristo dio su vida porque nos ama. Entonces Dios quiere que dependamos 100% de Él. amén. Aquí entendió David, el rey David, que ni el oro que tenía, ni la fama que tenía, ni la riqueza que tenía, ni la abundancia que tenía, podría librarlo a él. Él sabía que el único que podía librarlo era Dios. Así es. Y la confianza en Dios. Y él se rindió delante de Dios, reconociendo que el único que tiene la solución a nuestros problemas es Él. Y vemos aquí en el 6, en el versículo 6, de extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Él sabía que tenía sed de Dios, tenía sed. Así es. Y vemos otro ejemplo aquí en la palabra de Dios que el Señor nos habla, que le dijo al apóstol Pablo, le dijo, bástate de mi gracia. Amén. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, a veces Dios quiere que lleguemos a esa dependencia total de Dios, donde podamos decir, nos basta, Señor, tu gracia. Porque si tenemos la gracia y el favor de Dios, todo está bajo su control. Claro. Vemos en el versículo 7 donde el Salmo 143 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, decía David, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Entonces vemos acá que David ya estaba en un momento de desesperación. ¿Ha estado así usted, Sí, pastor? claro. Era un momento difícil que ya él decía, no esconda de mí tu rostro. Así es. Escúchame, por favor, ayúdame.
Tú eres el único que me puedes ayudar en ese momento. Entonces vemos que ya David estaba en desesperación y por eso dijo, Señor, respóndeme pronto. Muchas veces nosotros hemos estado en una situación así donde queremos la respuesta de Dios ya, porque estamos ya en angustia, no sabemos qué hacer, pero sabemos que Dios no llega tarde, Dios llega en el momento preciso, aunque a veces se demore días, meses, pero Él sabe por qué lo permite y porque Él conoce todas las cosas. Amén, así es. Hablábamos la semana pasada los atributos de Dios, que Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo lo sabe, lo conoce. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y por eso debemos estar confiados en Dios. Y dice acá en Hebreos 6:12. Amén. A fin de que nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Cómo es que se heredan las promesas que Dios ha establecido en su palabra? Por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia. Entonces eso es lo que le agrada a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos como ejemplo, también vemos que la soberanía, Dios permite a veces que toquemos fondo y que esas situaciones difíciles nos están formando nuestro carácter, está formando para que demos fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia y la fe. Amén. Entonces vemos el ejemplo de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham, pastor? Abraham duró 25 años, pero él esperó. Y llegó la promesa que Dios le dio. Que fue Isaac. Y sí. Nosotros venimos de la simiente de Claro. Abraham en el Señor Jesucristo. Entonces Dios permite todo esto para que nosotros no confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas, sino que totalmente dependamos de Él. ¿Qué pasó con el titán, pastor? Este titán, el que lo creó, dijo que ni el poder de Dios podría hundir este titán. Y solamente con un pedacito de hielo lo hundió Dios. Porque Dios rechaza la soberbia. ¿Qué dice el Señor? Que Él mira de lejos a los altivos y a los humildes los exalta. Observemos lo que dice el 143:8, el versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Vemos aquí que David clamó por la misericordia de Dios, que es uno de los atributos también de Dios. Sí, amén. O sea que en ese momento, cuando ya todo está, que no hay salida, es cuando clamamos misericordia a Dios. ¿Qué significa la palabra misericordia? Significa tener compasión en la miseria en que está. No se refiere a la miseria económica, sino en la miseria que está la persona en ese momento de la angustia. Entonces vemos acá que en Apocalipsis 3:17 al 22, ¿qué dice, pastor? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí le estaba hablando Dios a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Vemos acá que
esa miseria era espiritual, Claro. porque cuando David clama misericordia a Dios no era por la necesidad económica, sino en la condición que él estaba. Esa miseria significa cuando nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad no podemos resolver nuestros propios problemas, eso es estar en miseria. Entonces cuando necesitamos que la misericordia de Dios nos mire. Por eso en Lamentaciones 3:22 al 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y aquí hay otra cita que me parece maravillosa, pastor, para cada uno de los que nos están viendo. Gloria a Dios. En Tito 3:5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces vemos acá que David resaltó que la bondad de Dios, la bondad de su carácter, la misericordia, porque dijo, porque en ti he confiado. Amén. La palabra fe en el Antiguo Testamento como en el Nuevo significa total confianza en Dios. Entonces vemos que a veces el orgullo no permite reconocer que nuestros recursos no somos capaces, que dependemos de la revelación de Dios, de la guía del Espíritu Santo. Dios se reveló a nosotros cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué? Amén. A nuestra vida, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y se hizo hombre. Y vemos también el versículo 8 que dice David, que dice él, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Ajá. Vemos que David aquí dice, Señor, muéstrame el camino por donde debo andar. Eso es lo que nosotros... ¿Qué debo hacer? Exactamente, pastor. Entonces, porque muchas veces hay caminos que nos parece que son caminos rectos y no son así. Por eso dice Proverbios 4:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso David, ¿qué dijo? Hazme saber el camino por donde ande. Entonces nosotros siempre debemos decirle, Señor, guía mis pasos, guía mis decisiones, muéstrame qué camino coger. Entonces vemos que David se elevaba y decía, miraba a Dios, o sea, él ponía su mirada 100% en el Altísimo, en nuestro Altísimo. Señor, en nuestro Padre Celestial. Y miren lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Porque pastor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ajá. Entonces a veces pensamos que esa es nuestra manera y no es así. Esa es la manera Esa de es la Dios. manera de Dios, no es la manera de nosotros. Porque los caminos de Dios son más altos. Amén. Y sus pensamientos. Mire lo que dice Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, te dice el Señor Amén. hoy a todo aquel que nos está escuchando esta porción de la palabra. Jeremías 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire esto tan bonito. Tenemos que pasar primero por un proceso para que podamos buscar a Dios de corazón. Porque a veces no buscamos a Dios de corazón, sino nuestros labios solamente. Pero nuestro corazón está muy lejos de Él a veces. Entonces mire que el Señor aquí nos da una promesa, que Él tiene pensamientos de bien, de paz,
que Él nos va a dar la respuesta de acuerdo a su soberanía. Pero, y dice, entonces me invocaréis, o sea, invoquemos el nombre del Señor. Y vendréis y oraréis a mí, como hizo David. ¿Qué hizo David? Vino a orar y oró Y- delante de Dios y clamó a Él. Ajá. Y yo os oiré. O sea, tenemos que creer y estar seguros, tener la convicción Sí, sí. que Dios es real, que Dios es todopoderoso y que Él nos escucha. Y me buscaréis, o sea, debemos buscar la presencia de Dios. Y me hallaréis. O sea, si lo buscamos, ¿qué pasa? Lo hallamos. Pero el Señor dice, de todo vuestro corazón. Si lo buscamos de corazón. de todo corazón. Entonces Dios nos da una promesa para los que confían en Él y lo buscan. Isaías 40:31, porque en ese momento, cuando estamos en esa situación difícil, sentimos que ya no podemos más, que se nos acaban las fuerzas. Entonces el Señor aquí nos da una promesa, Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En las alturas se ve más claro cuando elevamos nuestra alma ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Así es. Entonces, si observamos en estos versículos que hemos analizado el Salmo 143, vemos que David destaca la grandeza de Dios y no sus necesidades. Porque muchas veces venimos solo a quejarnos delante de Dios y no lo exaltamos, no reconocemos su grandeza, su soberanía, que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño del mundo y su plenitud, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Padre. Y eso fue lo que hizo Es David. nuestro todo. Él elevó su alma, sus pensamientos al Altísimo. Entonces, cuando hacemos esto, ese problema, esa necesidad se hace ¿qué? Pequeña. Aquí dice David, su fidelidad, su misericordia, su justicia, su perdón, su bondad, su omnicidad, su omnipotencia, su omnipresencia. Él lo sabía todo. Él sabía lo que estaba haciendo cuando se humilló delante de nuestro Señor. Sabía quién era Dios y cómo era ese Dios tan grande, que es el mismo Dios que estamos clamando. Amén. Y estamos compartiendo hoy, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, todos estos momentos difíciles, esta circunstancia, quizás esa enfermedad, ese problema familiar, esa escasez, como dijera yo, esa sequedad espiritual, eso que tú estás pasando. Necesitamos el bálsamo del Espíritu Santo, llegar a su presencia. Así es. Y sabe que, pastor, eso hace que nuestra fe se vuelva más sólida. Claro. Más fuerte. Que nada ni nadie nos puede mover del propósito de Dios, de su amor, porque dice la palabra del Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar cogidos de la mano de Dios. Mira lo que dice en el 10, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ajá. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a hacer la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros, porque siempre nosotros queremos hacer nuestra voluntad, hacer lo que queremos. Ajá. Pero nunca decimos, enséñanos a hacer tu voluntad y a caminar por el camino que tú quieres que caminemos. Así es, pastor. Entonces vemos que Dios quiere que nosotros seamos enseñables, claro, amén, que tengamos humildad y que esperemos en Dios, que tengamos esa paciencia, esa confianza en Dios. Otro versículo que se nos escapó acá, el 9, dice en el Salmo 143, 9, ya para terminar, dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Entonces vemos acá que David tenía 100% la confianza que Dios lo iba a librar de todos sus enemigos, que Él era su refugio. Hoy confiamos que Dios es nuestro refugio, amén, que Él pelea por nosotros, que Él avergüenza a nuestros enemigos, que la justicia es de Dios. Nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Nosotros lo que debemos hacer es 100% dependencia de Dios, buscar su rostro de todo corazón, exaltar su grandeza, amén, su sabiduría, y para Él nada es imposible. Amén, así es.
Bueno, aquí terminamos ya con esta reflexión. Dios nunca llega tarde. Así es. Él está siempre ahí, esperando que nuestro corazón se humille delante de Él Así es. y que nuestro corazón sea un corazón noble y recto. Así es. Entonces, que esta palabra que el Señor hoy permite que compartamos sea de bendición. Sé que es de bendición Amén. para su vida, porque la palabra es viva y eficaz. Son los pensamientos de Dios. Dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Entonces, Dios quiere que tú atesores esta palabra allá en tu corazón, la guardes y la pongas por obra. Y pongas toda tu confianza en el Todopoderoso. Para Él nada es imposible. Si los médicos te dijeron que ya no hay nada que hacer, la última palabra la tiene Dios. Amén. Pon tu confianza en Dios Así y no en es. los hombres, Así porque es. Dios es el Todopoderoso Así y es la es. solución. Nuestro Señor Jesucristo es la solución a Así todos es. los problemas. Así es. Y que Dios te dé la sabiduría para poder enfrentar esa situación difícil. Y piensa que Él, como dice su palabra, Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Sus Amén. caminos son más altos que los nuestros y que Dios te guíe en todos tus caminos. Entonces les deseamos una feliz semana, que el Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús les siga bendiciendo, guardando, y no se les olvide de regalarnos un like, suscribirse, compartir esta enseñanza que yo sé que a otra persona le va a edificar y Dios le va a hablar para que reciba también un milagro y su vida sea libre y pueda conocer a Dios a través de su palabra. Muchas bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones.